siglo XIV después de Cristo. En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Eduardo Bonilla es documentalista y se propone investigar los mayores enigmas del colosal imperio azteca. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué en apenas 2 años cayeron ante un reducido grupo de españoles? Ahora, Eduardo emprende una travesía que desafía el tiempo para descubrir los misterios de los aztecas. La exploración comienza. Un antiguo mito cuenta que los aztecas abandonaron la isla de Aztlán y en la caverna del cerro Culhuacán, el dios Huitzilopochtli los predestinó a convertirse en el Imperio del Sol. Pero antes, debían hallar la señal divina: un águila devorando una serpiente. El grupo de cazadores peregrinó por más de 2 siglos y en el año 1325 avistaron la señal. En ese lugar fundaron México Tenochtitlan, la capital de su imperio. Una inmensa ciudad que llegó a albergar a 200.000 habitantes, con una superficie de 15 kilómetros cuadrados que flotaba sobre las aguas del lago Texcoco. Así, reproducían su lugar de origen, la mítica isla de Aztlán. Pero aún hoy, nadie sabe con certeza de dónde provenían los aztecas. ¿Será posible hallar la isla legendaria y la misteriosa caverna? Para rastrear el mito en la historia, la exploración comienza a 40 kilómetros del Distrito Federal, donde se desarrolló la primera gran civilización de Mesoamérica, la monumental Teotihuacán. Fue el lugar más sagrado del Valle de México, y los aztecas creían que era el sitio exacto donde había nacido el sol. ¿Será el mito de Aztlán una representación simbólica de Teotihuacán, la ciudad que dominó el centro de México 1000 años antes que el imperio azteca? Sergio Gómez lleva años realizando investigaciones en este sitio. ¿Quiénes fueron los teotihuacanos? ¿Quién fue esta sociedad? Fue una sociedad conformada desde sus inicios por la integración de una gran cantidad de grupos étnicos, y sabemos por las investigaciones que hemos venido realizando en varias décadas que la ciudad tuvo una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados. Una ciudad perfectamente urbanizada, construida conforme a una retícula perfecta, fue construida como una réplica de la forma como ellos concebían el universo. La traza urbana de Teotihuacán tiene una alineación exacta. Tanto la calzada de los muertos como la pirámide del Sol y la de la Luna están orientadas a 15 grados 18 minutos al este del norte. ¿Qué misterioso propósito oculta esta precisión? Estos edificios que tienen la forma de basamentos piramidales, lo que están representando son las montañas. Es una representación simbólica de las montañas. ¿Por qué las montañas? Porque la montaña es un elemento sagrado. Estaba marcando el momento de la creación original. Los teotihuacanos construían sus pirámides para que fueran montañas sagradas, donde se comunicaban con sus dioses. El mito azteca dice que el dios Huitzilopochtli los predestinó a la gloria en la caverna de un cerro. ¿Se referirían al interior de una pirámide?
Estamos en la cúspide de la pirámide del Sol, lo que sería la parte muy cerca ya de la parte celeste. Abajo el túnel representa el inframundo, luego tenemos la tierra, pues, la parte terrenal, y muy cerca estamos ya de estar casi en contacto con los dioses. Mencionó algo de un túnel, ¿hay un túnel aquí abajo? Debajo de la pirámide del Sol, más o menos a 6 metros de donde desplanta, se encuentra un túnel que los teotihuacanos construyeron para representar el inframundo. En el año 1971, al pie de la pirámide del Sol, se localizó la entrada a un milenario túnel. Sus 100 metros de longitud rematan en una cueva de 4 cámaras. ¿Será esta la caverna sagrada del mito azteca? Al sur de Teotihuacán se encuentra otro misterioso vínculo entre aztecas y teotihuacanos, el templo de la serpiente emplumada. Un dios al que los aztecas llamaban Quetzalcóatl, pero su culto se remonta a 3000 años en el tiempo. El culto a la serpiente emplumada no se origina en Teotihuacán, pero es en Teotihuacán donde se cristaliza, se conjuga todo este concepto de la serpiente emplumada y en Teotihuacán se expande a muchas otras culturas en Mesoamérica en ese tiempo. Este misterioso dios conjugaba las fuerzas del cielo en su plumaje y el poder de la tierra en su cuerpo de serpiente. Su templo se encuentra en el extremo de una plaza rectangular, hundida medio metro en el suelo. La ciudadela, los teotihuacanos la construyeron y la prepararon para inundar. No para inundarla a una gran cantidad de agua, sino para formar un espejo en el que veían la montaña emergiendo del mar primigenio. La ciudadela fue diseñada para que en épocas de lluvia la plaza de 400 metros por lado se inundara. Así, el templo se transformaba en el símbolo de la creación original, la isla que emerge del mar primigenio. ¿Será esta imagen la que los aztecas reutilizaron para definir a la mítica isla de Aztlán? Esta ciudad fue abandonada alrededor del año 650, 700 después de Cristo. Los aztecas llegaron a este lugar muchos siglos después. Lo consideran como un lugar sagrado, un lugar mítico. No tuvieron ninguna relación con Teotihuacán más que en términos simbólicos. Aztecas y teotihuacanos compartían el culto a la serpiente emplumada y a sus principales emblemas: la isla primordial y una caverna sagrada en el interior de una montaña. ¿Pero se tratará solo de imágenes simbólicas o fueron espacios reales que aún no han sido descubiertos? Los aztecas mencionan estos lugares en el Códice Boturini, un antiguo documento que relata su peregrinación y que aún se conserva en la biblioteca del Museo de Antropología de México. ¿Será este misterioso manuscrito un mapa que guía la exploración hasta la mítica Aztlán? El doctor Patrick Johansson lleva años intentando descubrir su enigmático mensaje. Yo he trabajado sobre documentos, tanto documentos pictográficos como el Códice Boturini, que tiene todo un discurso a través de imágenes, ¿no? Que es una manera en que se expresaban los antiguos nahuas. Pocas son las imágenes aztecas que sobrevivieron a la conquista española, y cada una de las piezas que se conservan aportan pistas para desentrañar los misterios que persisten del poderoso imperio. Las mayores claves podrían encontrarse en sus libros sagrados que lograron escapar a las hogueras de los conquistadores. Se los conoce como códices, documentos pictográficos pintados sobre papel amate o piel de venado. El Códice Boturini narra el inicio de la historia azteca. El Códice Boturini es ciertamente uno de los documentos más importantes para la historia precolombina de México. Tiene 22 láminas, mide como 5 metros, 50 centímetros de largo. Lo iban leyendo y desplegando conforme iban diciendo la peregrinación de los aztecas desde el origen Aztlán hasta México Tenochtitlan. Tenemos la isla de Aztlán, aquí, vemos aquí un templo, y tenemos a Chimalman, también, que es la madre de Quetzalcóatl, y aquí pasamos de una isla envuelta, rodeada de agua, y tenemos una travesía de los pueblos que pasan a otro lugar, es el famoso Culhuacán, ¿no? Lugar del cerro encorvado, o para mí lugar de los abuelos.
Dentro de ese cerro tenemos la cueva. El pueblo mexica entra en el vientre de una montaña y se va a gestar. Ambos lugares, tanto esta montaña, este monte encorvado, como esta isla, ¿se pueden localizar geográficamente? Pues yo creo que será un poco difícil, ¿eh? Aztlán es un lugar que puede haber sido histórico en el norte, en las estepas del norte de México, pues quién sabe, sería muy difícil encontrarlo. En la lámina 1 se encuentran las 3 grandes pistas para hallar el origen azteca: la isla de Aztlán, la caverna sagrada del cerro Culhuacán con el dios Huitzilopochtli y la misteriosa presencia de la madre del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Será posible descifrar el enigma de Aztlán con estos 3 indicios? ¿Hay más pistas en el códice? Me parece sumamente importante cuándo termina el mito y cuándo o dónde empieza la historia. En la lámina 7 llegamos a Tula. Tula es sumamente importante, que los mexicas quisieron enganchar su linaje a un pueblo con muchísima historia y tradición como los toltecas. Quisieron emparentar con los toltecas, exactamente, ¿no? Los toltecas formaron el gran estado que precedió al de los aztecas. Su capital, Tula, es el punto más distante de la mítica peregrinación identificable en la geografía de México. Según el Códice Boturini, los aztecas llegaron a esa ciudad en el año 3 Pedernal, equivalente al año 1196 de nuestro calendario. Pues permíteme obsequiarte esta copia de la peregrinación que te podría ayudar en tu viaje, digamos, retrospectivo de México, Tenochtitlan, hacia la Tula de la Toltecayotl. De existir Aztlán, la única manera de encontrarla sería desandar el mítico peregrinaje narrado en el Códice Boturini. 80 kilómetros al norte del Distrito Federal, en el estado de Hidalgo, se encuentra la ciudad de Tula, la capital del imperio tolteca y la parada azteca más lejana que puede rastrearse en la historia y en el territorio mesoamericano. ¿Permanecerán aún indicios que permitan reconstruir el mítico peregrinaje azteca hasta Aztlán, su punto de partida? Robert Cobean lleva 30 años estudiando la fascinante cultura de los antiguos toltecas. ¿Quiénes fueron los toltecas? Hay muchos tipos de toltecas en las crónicas antiguas, pero los toltecas de Tula, de aquí de Hidalgo, son los habitantes de una gran ciudad, que es la ciudad de transición entre Teotihuacán y Tenochtitlan. La cultura azteca o mexica es la descendiente directa de los 2 grandes imperios que la precedieron en el centro de México. El primer gran estado, Teotihuacán, surge en el año 200 a.C. y su poder se extiende hasta el 700 después de Cristo. Tula hereda la supremacía del valle desde el 800 de nuestra era hasta su caída en el año 1100. Finalmente, los aztecas se convierten en los señores de Mesoamérica en el siglo XV, hasta la llegada de los españoles. Hay una tradición guerrera muy importante en Tula. La mayoría de la clase alta de los toltecas y los mexicas eran guerreros, vestían como guerreros armados como los atlantes de Tula. Y obviamente muchas de las costumbres de guerra de los toltecas fueron retomadas por los mexicas. Tienen varios tipos de armas. El arma principal es una lanza dardos que se llama atl. Es como un traje de gala también en realidad. Tiene un casco con plumas de águila real que son muy difíciles de conseguir. La herramienta clave en la expansión de los toltecas fue la guerra. 3 siglos después, los aztecas levantarían su imperio sobre la misma base militar. ¿Será aquí donde los aztecas aprendieron el arte de la guerra? ¿Qué se encuentra en la parte de atrás? Algo muy importante, son pilastras con imágenes de 14 personajes, parte de la dinastía real de Tula. Y aquí es el rey más famoso de Tula, es un retrato de Topiltzin-Quetzalcóatl. La mayoría de los expertos piensan que él era uno de los primeros reyes. Tiene el glifo más grande de todos los glifos de esos personajes, que es una enorme serpiente emplumada, atavio de rey, hasta un disco de turquesas en su pecho. Tenía el arma curva que mencionamos antes con los atlantes. Entonces Quetzalcóatl, aparte de Dios, fue un hombre, Claro que sí. un rey. Claro que sí.
En Tula, la serpiente emplumada se transforma en el rey Topiltzin Quetzalcóatl, un misterioso hombre dios, blanco y barbado, que reina hacia el año 850 después de Cristo. 7 siglos después, los aztecas aún temían su profetizado retorno. ¿Dónde y cuándo se origina el culto a este misterioso hombre dios? Los orígenes del culto al dios Quetzalcóatl son muy antiguos. Hay imágenes de serpientes emplumadas desde Nicaragua y Costa Rica hasta el sur de Arizona y Nuevo México. Hay representaciones de la serpiente emplumada a lo largo de más de 4.000 kilómetros, desde la laguna de Azozosca en Nicaragua hasta el sur de los Estados Unidos. En la península de Yucatán, los mayas lo llamaron Cuculcán. En Veracruz, para la civilización del Tajín, fue 13 conejo. En el centro de México, Quetzalcóatl, y hacia el norte se repiten sus imágenes hasta la nación Hopi, en Arizona. En Tula y en Tenochtitlan, la misteriosa serpiente fue además el dios del viento, Ejecatl, y su adoratorio circular era idéntico en ambas ciudades. Hay una continuidad en las crónicas y leyendas que sobrevivieron de los dos pueblos. Aquí está una crónica muy importante sobre los toltecas que se llama la historia tolteca chichimeca, y hay esta famosa imagen de las 7 cuevas de Chicomostoc, que es el lugar donde salieron las tribus de los toltecas. Y es muy parecido a la leyenda de origen de los mexicas en Aztlán. El mito de origen de los toltecas es muy similar al narrado en el Códice Boturini. Las cuevas de Chicomostoc serían un equivalente al cerro de Culhuacán, donde los aztecas se encuentran con el dios Huitzilopochtli, y su forma remite misteriosamente a la caverna subterránea de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. ¿Habrá sido este un lugar real? ¿Será posible encontrarlo? Los dos grupos, los toltecas y los aztecas, empiezan su migración en el noroeste de México, y ambos Tula y Tenochtitlán fueron fundados en parte por norteños que se llamaban chichimecas. Mucho del complejo guerrero de Tula y Tenochtitlán sospechamos viene de los chichimecas. Es decir, si yo quiero encontrar el origen de los aztecas, la raíz, tengo que ir hacia el norte. Y si va a hacer este viaje, ese libro le va a ayudar. Robert, muchas gracias. Buen viaje. Los ancestros de los aztecas y los toltecas fueron chichimecas, tribus nómades de cazadores que habitaban el desierto. Ambos pueblos describen idénticas peregrinaciones luego de atravesar las profundidades de una montaña. Según el Códice Boturini, Aztlán se encontraría en algún lejano sitio al norte de la capital tolteca. Pero a lo largo de este inmenso camino, cientos de imágenes similares a esta isla se repiten en el paisaje como un espejismo. La exploración se interna a partir de aquí, en el terreno mitológico, para intentar encontrar el enigmático sitio donde comenzó la historia de los aztecas. Es probable que los aztecas en sus orígenes hayan sido provenientes de los pueblos del suroeste de los Estados Unidos. La cabeza de la serpiente remata en el norte para señalar sus migraciones. ¿Y los aztecas pudieron haber sido alguna vez parte de los Hopis? They may be related, and there are definitely links and clues to that. Los aztecas llegaron al Valle de México luego de peregrinar durante 200 años, pero su lugar de origen aún no ha sido encontrado. Un antiguo manuscrito azteca podría ser la clave para resolver el enigma, y la exploración persigue los pasos de los aztecas detallados en este documento. Tula es la parada más lejana de la peregrinación, que fue descubierta en territorio mexicano. Ambos pueblos adoraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y decían que sus ancestros chichimecas provenían de un lugar en el lejano norte. Los aztecas lo llamaban Aztlán y los toltecas Chicomostoc.
1400 kilómetros al norte de Tula se encuentra la enigmática Paquimé, una de las pocas ciudades que se levantaron en medio del desierto chichimeca. Sus primeros asentamientos se remontan al 700 después de Cristo y para el año 1200 comenzó su periodo de mayor esplendor. ¿Habrá sido Paquimé una de las primeras paradas de la mítica peregrinación azteca? Eduardo Gamboa es el arqueólogo encargado del sitio. ¿Qué me puedes platicar de la relación que había entre los aztecas con los habitantes de Paquimé? Se supone que Paquimé se funda como un centro de intercambio entre las culturas del norte y las culturas del sur. Los aztecas como imperio probablemente han de haber dicho, bueno, pues necesitamos aprovechar un poco de esta riqueza que tienen en Paquimé. ¿Y qué productos eran? Pues concha y turquesa, porque la concha viene del Pacífico y la llevan a tierra adentro, y la turquesa, que viene de Arizona y Nuevo México, pasa por aquí para ir hacia el occidente de México y al centro de México también. Desde el año 700 después de Cristo, la ruta de la turquesa se extendió desde el centro de México hasta el suroeste de Estados Unidos. Fue un camino de más de 2000 kilómetros por el que circularon productos preciosos y grupos humanos en busca de nuevas tierras. ¿Habrá sido también la ruta de la peregrinación azteca? Y entonces es probable que la gente que llegó a Paquimé se haya quedado en Paquimé, pero los aztecas andaban buscando como la tierra prometida, entonces ellos no encontraron en Paquimé la tierra prometida y se siguieron hacia el sur, ¿no? Es decir, que son dos grupos que pudieron haber partido juntos de un lugar único de origen. Sí. Llegaron aquí los habitantes de Paquimé, se establecieron, pero los aztecas se siguieron de largo, sí, hacia el sur. Exactamente. De hecho, tenemos aquí un referente que es el Montículo de la Serpiente, que habla de el sentido que tomó esta migración. Paquimé son grupos que están organizados socialmente a través de clanes, donde este clan selecciona a un ente de la naturaleza, como puede ser una serpiente o como puede ser el mismo Venus, para representarse a sí mismo por estos sistemas de religiones totémicas. Y es probable que los aztecas en sus orígenes hayan sido totémicos. La segunda lámina del Códice Boturini describe los inicios de la peregrinación, donde los aztecas abandonan Aztlán divididos en clanes. Uno de ellos porta en su espalda a Huitzilopochtli, el dios del fuego azteca, y su animal totémico es la serpiente. ¿Tendrá relación este clan con el que construyó el montículo de la serpiente en Paquimé? ¿Será una primitiva referencia a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada? Estos montículos se llaman templos, sus funciones religiosas. El de la serpiente es muy significativo porque además de darle la connotación al clan, también tiene una orientación, si tú lo puedes ver. O sea, esta serpiente está orientada de sur a norte. El montículo de la serpiente de Paquimé es una construcción simple, pero su mensaje es contundente. La cabeza apunta hacia el norte. ¿Estará indicando el lugar de origen de los aztecas? ¿Qué pueblos se encontraban al norte de Paquimé? Otra cosa que es muy significativa, por ejemplo, en el montículo de la serpiente en particular, es que los pueblos han usado los referentes, los pueblos Hopi, han usado los referentes totémicos para señalar también sus migraciones. ¿Quiénes son los Hopi? Son un pueblo del suroeste de los Estados Unidos que habitó originalmente los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Y según sus historias míticas, de ahí partieron originalmente en migraciones hacia los 4 rumbos cardinales. Y vuelven de esos 4 rumbos cardinales al encuentro de la tierra prometida. Pero uno de estos grupos que partió se fue hacia el sur y ya no regresó, y pudieran ser los aztecas. Es una posibilidad. Las coincidencias entre los mitos de origen Hopis y aztecas son semejantes en términos de que ellos creen que Dios los creó en un inner world, que es dentro del mundo. Vienen del inframundo, suben a este mundo, llegan al punto este en el que nos encontramos ahorita y luego migran hacia los 4 rumbos cardinales. A medida que la exploración avanza, las respuestas añaden misterio. Las coincidencias entre los mitos Hopi
y los de los aztecas y toltecas permiten conjeturar que estos grupos pueden haber tenido un origen común. De ser así, Aztlán, el punto de partida azteca, podría estar muy cerca. En el suroeste de Estados Unidos se encuentran innumerables sitios arqueológicos del milenario pueblo Hopi. Una civilización que logró desarrollarse en medio de las adversidades del desierto. Sobre los inmensos paredones de piedra aún se conservan los intrincados símbolos con los que describieron su visión del mundo y sus travesías migratorias. Dentro de su arquitectura destacan unos llamativos reductos subterráneos. Son conocidos como kivas y las interpretaciones indican que eran utilizados en ritos en los que descendían a sus orígenes, en las entrañas de la tierra. La exploración se interna en el universo Hopi, uno de los pueblos vivos más antiguos de América, que quizás atesore los secretos del ancestral origen de los aztecas. ¿Existen señales de la cultura azteca en el suroeste de Estados Unidos? ¿Será esta tierra el antiguo emplazamiento de la mítica Aztlán? Desde hace más de 1000 años, la nación Hopi ocupa los territorios del norte de Arizona. Según su mitología, sus antepasados migraron desde este lugar hacia los 4 puntos cardinales, para luego retornar a su tierra sagrada, el centro del universo. ¿Habrá sido este el punto de partida de las míticas peregrinaciones de los toltecas y los aztecas? Mike Alomombaya es un arqueólogo Hopi y conoce en profundidad los secretos de su pueblo milenario. Yo traigo conmigo un libro donde aparecen algunos símbolos. A lo mejor puedes reconocer alguno de estos símbolos. Bien, echemos un vistazo. Son códices toltecas y aquí tengo una reproducción de códices aztecas. Los símbolos que tenemos aquí, que me dijiste que se relacionan con los aztecas, son parte de los símbolos de la cultura Hopi. Este es el mismo símbolo que tenemos aquí y que representa un escudo, así como diferentes calendarios que tenemos. El escudo de la estela Hopi es muy similar al símbolo que identifica a Chimalma, la madre de Quetzalcóatl, en el Códice Boturini. ¿Habrá más indicios que vinculen el origen de los aztecas a los milenarios Hopis? ¿Y los aztecas pudieron haber sido alguna vez parte de los Hopis? Quizás estén emparentados. Definitivamente hay vínculos y claves al respecto. ¿Ves la serpiente aquí y esta gente marchándose? Hay historias del clan de la Cascabel, según las cuales un grupo abandonó este territorio para regresar a la tierra de la serpiente en el sur. Puedo mostrarte algunos vínculos y similitudes que tenemos según los símbolos que me has mostrado. Hay vínculos y lo sabemos. El mayor vínculo que conocemos es el idioma. El Hopi es parte de la familia de lenguas utoaztecas. Definitivamente hay un vínculo por ese lado. Sugestivamente, la lengua y los símbolos que aún utilizan los Hopi son semejantes a los utilizados por los aztecas hace más de 500 años. ¿Habrá sido esta región habitada por los primeros aztecas? Los Hopi llaman a este lugar Tiahuanasabi, el centro del mundo. 1000 años atrás, sus antepasados ubicaron a sus principales aldeas en correspondencia directa con el cinturón de Orión. Oraibi se ubica en la tercera mesa, que se alinea con la estrella Mintaka. Shongopovi en la segunda mesa con Al-Nilam. Y Hualpi, en la primera mesa, se corresponde con Al-Nitak. Según sus mitos, fue esta región donde se iniciaron las migraciones de los distintos clanes Hopi. ¿Se tratará también del legendario emplazamiento de la mítica Aztlán? ¿Habrán sido los primeros aztecas parte de un antiguo clan de la nación Hopi? Para develar el misterio
la exploración se interna en un espacio sagrado donde los Hopi guardan con recelo la historia que sus ancestros les legaron en antiquísimas inscripciones talladas en piedra. Este es un símbolo muy raro, que básicamente es un mapa. Al sur tienes el símbolo de la serpiente. ¿Este símbolo podría ser de los aztecas, el que está hacia el sur? Claro, podría estar relacionado. Y en esta área también teníamos un clan de la Cascabel viviendo aquí cuando hizo erupción. Y eso fue una señal para ellos. Y grupos como el clan de la Cascabel podrían haberse separado. Un antiguo mito relata que los aztecas provienen de una isla legendaria llamada Aztlán y que en la caverna de una montaña, su dios Huitzilopochtli les ordenó peregrinar hasta alcanzar la gloria. Nadie sabe con certeza si estos lugares existieron. ¿Pueden los antiguos códices aztecas y toltecas ser leídos como un mapa para hallarlos? La exploración sigue las huellas de estos documentos y la repetición del misterioso emblema de la serpiente para encontrar el lugar donde inició la historia azteca. Los milenarios Hopi, del suroeste de Estados Unidos, comparten lengua, mitos y símbolos con los pueblos mesoamericanos. ¿Se encontrará en esta región el lugar de origen de los toltecas y de los aztecas? ¿Dónde nos encontramos, Maika? ¿Qué es este lugar? Este es un lugar muy especial en el que el clan dejó muchas de sus marcas. Hay cientos de petroglifos aquí, cientos de símbolos. Acá tenemos algo. Es un símbolo muy raro que es básicamente un mapa de toda esta área. Allí en el centro, tal y como en tu libro, está el lugar central. Sí, los distintos mapas que has mostrado con los símbolos del clan aquí son muy similares a los símbolos usados por los clanes de nuestros ancestros. Todos tienen una línea que los une y eso demuestra la dirección de la migración de los clanes en esta área. Entonces al sur tenemos el símbolo de una serpiente. ¿Este símbolo podría ser de los aztecas, el que está hacia el sur? Podría ser. ¿Ves la serpiente aquí? El mapa de las peregrinaciones indica el rumbo seguido por cada uno de los clanes Hopi. Lo más inquietante es que el clan que peregrinó hacia el sur es identificado con el símbolo de la serpiente, muy similar al que porta uno de los aztecas de la segunda lámina del Códice Botú. La sociedad del clan de la serpiente se basa en costumbres guerreras. Ellos defendían a su pueblo. Todas estas tradiciones encajan en la manera como nuestros ancestros migraron a diferentes lugares, incluyendo el área donde habitaban los aztecas. Así que definitivamente hay una conexión, eso no lo dudamos. Esto representa el primer grupo que emergió de debajo de la tierra. Y aun cuando vemos por nuestras quivas, vamos hacia la derecha, salimos por la izquierda, como vemos aquí. Esto lo que representa es un lugar de reunión donde nuestros ancestros emergieron en este camino y también recibieron la orden de Massaw de iniciar las migraciones. La kiva es una cámara ceremonial subterránea de forma circular y en su suelo un agujero representa al ombligo del mundo o Sipapu, portal a través del que los Hopi emergieron a la tierra y desde donde su dios Massaw les ordenó peregrinar. El parecido con los mitos de origen mesoamericanos es asombroso. Los toltecas surgieron desde las profundidades de las cavernas de Chicomostoc y los aztecas desde la cueva del Cerro Culhuacán. Allí su dios Huitzilopochtli dio inicio a su peregrinación. ¿Compartirán los tres pueblos su lugar de origen? ¿Serán Massaw y Huitzilopochtli el mismo dios? Este es un símbolo de Massaw. Él es el guardián del cuarto mundo. ¿Y qué pasó con los 3 mundos previos? ¿Qué sucedió? En los 3 mundos previos, la civilización humana se corrompió. Así que la Tierra les recordó que debían regresar al estilo de vida Hopi y eso los alejaría de la corrupción.
Las señales fueron erupciones de volcanes, huracanes. Todo parece indicar que los aztecas podrían haber sido parte del clan Hopi de la serpiente. Sus símbolos, sus prácticas guerreras y sus creencias en mundos previos son pistas abrumadoras. Ahora la exploración parte hacia el sureste de Arizona, la tierra de origen del enigmático clan de la serpiente. En el corazón de este territorio se encuentra el campo volcánico de San Francisco, uno de los espacios más simbólicos del pueblo Hopi. ¿Qué transformó a esta región en un lugar sagrado? ¿Se tratará de la tierra de origen de los aztecas? Maika, lo que estamos viendo allá al fondo es lava, es un río de lava, se ve una línea de material negro. Eso fue cuando sucedieron las erupciones. La gran explosión provocó la salida de lava que salió y salió y salió. Y luego se extendió por toda el área en diferentes direcciones. Nuestros ancestros vivían en esta área en diferentes aldeas y todas las historias de los Hopi hablan del inicio de los pueblos. La tierra comenzó a hervir y temblar antes de que todo pasara y ocurrió la erupción. Y toda esta área se encendió con el fuego, las brasas y la lava que emanaban de la tierra. Hace casi 1000 años, el campo volcánico de San Francisco entró en erupción. El mar de lava cubrió una superficie de cientos de kilómetros cuadrados y la nube de polvo y ceniza produjo un devastador cambio climático que ocasionó desplazamientos masivos de población. Este fenómeno ocurrió entre los años 1050 y 1150 después de Cristo, fecha estimada del inicio de la migración azteca. ¿Habrá sido esta la causa de la mítica peregrinación? En esta área tenemos un clan de la Cascabel que habitaba aquí cuando la erupción, y eso fue una señal para ellos. Y grupos como el clan de la serpiente podrían haberse separado. Algunos se dirigieron al sur, otros al este, y otros tomaron direcciones distintas. ¿Chicas del clan de la serpiente que se fue, retornó alguna vez? No, ellos no han regresado, pero compartimos una cultura en común, símbolos, lenguaje, que muestran que aún estamos conectados de ese modo. Tenemos lazos muy antiguos por esas relaciones. Por ejemplo, la historia de Pajana. Para nosotros, Pajana es el hermano mayor blanco que se fue cuando se iniciaron las migraciones. Y cuando se marchó al este, nos dijo que un día regresaría. Todavía esperamos el retorno de Pajana. Los vínculos entre aztecas y hopis son cada vez más profundos. El mito de Pajana es idéntico al del hombre dios Quetzalcóatl, lo que podría demostrar que estos pueblos tuvieron un origen común. Ve que tanto similitud entre nuestras culturas. No sé, me hace sentir realmente honrado de estar aquí. Te voy a regalar el libro que me trajo a conocerte a ti y a tu pueblo. Gracias por este regalo. Tenemos mucho que compartir y aprender. Vamos a hacer una ofrenda. Haremos esta ofrenda con las cenizas. Este fue el lugar de la erupción, así que recordaremos que necesitamos mantener vivas las costumbres de los Hopi. Todas las conexiones como Pajana y Quetzalcóatl, el clan de la serpiente que emerge de otro mundo, del tercer mundo hacia el cuarto mundo. Hay orígenes similares entre los Hopi y los aztecas. Eso no lo dudamos. ¿Qué tan profundas son esas conexiones? Es algo que tenemos que observar juntos. Los aztecas pudieron haber sido en sus inicios miembros del clan de la serpiente. Las abrumadoras coincidencias entre los Hopi y los aztecas así lo sugieren, pero el paso de los siglos y el profundo impacto de la conquista española impiden asegurarlo. La exploración regresa al Distrito Federal, donde otro antiguo manuscrito, conocido como el Mapa de Sigüenza, aporta una pista contundente para entender por qué el origen de los aztecas sigue siendo un misterio.
¿Por qué crees tú que los aztecas hayan generado un nuevo lugar de origen? Es toda una historia que ellos arman para mostrarse como el pueblo predestinado por el dios Huitzilopochtli para conquistar grandes partes de Mesoamérica. Aquí se llevaba a cabo la práctica del sacrificio humano para alimentar al sol, para que pudiera continuar en su ciclo, ¿verdad? El origen de los aztecas es un enigma. Algunas pistas sugieren que en sus inicios podrían haber sido un grupo de cazadores nómadas que peregrinó desde el suroeste de Estados Unidos, pero es probable que una vez que alcanzaron el control del Valle Mexicano, hayan reinventado su pasado para legitimar su poder frente al resto de los grupos que emigraron como ellos desde el lejano norte. La historiadora María Castañeda de la Paz asegura que el mapa de Sigüenza aporta una nueva visión sobre el origen de los aztecas. ¿Qué puedes platicar del mapa de Sigüenza? Bueno, ¿Cuál es su importancia? Sí, el mapa de Sigüenza es una de las versiones de la peregrinación azteca, por lo tanto la salida de los protagonistas, los aztecas, de Aztlán. Y la tradición dice que ahí se les aparece el dios Huitzilopochtli para predestinarlos a un futuro grandioso. Esto es bastante inusual porque hay una serie de documentos y tenemos muy bien establecida esa tradición donde se dice que la gente que vivió en la isla de México salió de Chicomostoc, mientras que tenemos otra serie de documentos que dicen que salieron de Aztlán. Tenemos dos lugares de origen en las historias y a diferencia de Aztlán, Chicomostoc es un lugar de una tradición muy antigua en Mesoamérica. Chicomostoc es el lugar de origen de la mayoría de los pueblos que emigraron hacia el centro de México, pero los aztecas aseguraban provenir de Aztlán, y en el mapa de Sigüenza, el legendario Chicomostoc es solo una escala menor del peregrinaje. ¿Qué secreto oculta la diferencia entre el lugar de origen azteca y el del resto de los pueblos del Valle Mexicano? Solamente los tenochcas vienen de Aztlán, como digo, Chicomostoc es el lugar de donde suelen venir los pueblos que vienen del norte migrando, excepto los tenochcas, pero es un lugar creado, además es nuevo, nadie más viene de Aztlán. ¿Por qué crees tú que los aztecas hayan generado un nuevo lugar de origen? Es toda una historia que ellos arman en torno a un pasado que probablemente era de un simple pueblo cazador-recolector, para mostrarse ante la historia como el pueblo predestinado por el dios Huitzilopochtli para conquistar grandes partes de Mesoamérica. Las distintas versiones de la peregrinación permiten inferir que los aztecas manipularon su historia para adjudicarse un destino divino. Pero más allá del origen glorioso que se habrían inventado, lo cierto es que consiguieron levantar de la nada un imperio monumental. El arqueólogo Raúl Barrera lleva décadas rastreando las huellas del imperio entre los edificios del Distrito Federal. Estamos precisamente en el lugar donde se edificó el templo mayor de la gran ciudad de Tenochtitlan. ¿Los mexicas de alguna manera tenían la idea de ser un pueblo elegido? Así lo dice la leyenda, ¿verdad? Imagínate, en menos de 200 años este imperio logró consolidarse, conquistar muchas regiones de Mesoamérica, incluso hasta Centroamérica. Entonces, el templo mayor, que aquí lo tenemos, está dedicado a sus dos dioses principales de los mexicas, Huitzilopochtli y Tlaloc, ¿verdad? A ellos se debe la conformación de este imperio. En el templo mayor, los aztecas simbolizaron el eje dual que sustentó el éxito del imperio: el agua, la agricultura y la vida, sintetizadas en el templo a Tlaloc, y el fuego, la guerra y la muerte, representadas en el adoratorio al dios tribal Huitzilopochtli. Los mexicas van a representar una recreación del cosmos en este espacio que es sagrado. Es el Axis Mundi, ¿verdad? Es el centro del universo. Aquí se llevaba a cabo la práctica del sacrificio humano para permitir que el cosmos y que el universo siguiera funcionando. Llevaban ese fin de alimentar al sol para que pudiera continuar en su ciclo, ¿verdad? Era un deber, una necesidad. ¿Por qué un deber? ¿Quién les impuso esta obligación? La realización del sacrificio humano creo que es una característica
de las sociedades mesoamericanas. Los aztecas de alguna manera fueron un imperio que heredó mucho de otros pueblos que les precedieron. Es una de las características del mexica, ¿no?, de adoptar diferentes aspectos de otras culturas, incluso ya desaparecidas, como fue los toltecas y Teotihuacán. La tribu de aztecas logró lo impensable. En un siglo se impusieron a los poderosos pueblos que ocupaban el Valle de México y heredaron la responsabilidad cósmica de teotihuacanos y toltecas, alimentar al sol con sangre humana. Pero, ¿cuál era la verdadera función de los sacrificios humanos? ¿Respondían a su fervor religioso o fueron utilizados para generar temor en sus enemigos? La ambición de poder azteca era imparable. 100 años después de controlar el valle, habían conquistado a las grandes civilizaciones de Mesoamérica. ¿Cuáles eran sus invencibles tácticas de guerra? ¿Qué secreto dominaban sus escuadrones de élite, los temibles guerreros Águila y Jaguar? La pequeña isla del lago Texcoco se transformó en una de las ciudades más monumentales de la antigüedad. ¿Cómo consiguieron levantar Tenochtitlan sobre las aguas de un lago? Las claves para resolver los enigmas del Imperio Azteca permanecen ocultas bajo el suelo mexicano. La exploración continúa. Estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política de la clase gobernante, que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. Se necesita bastante empuje para llegar aquí. ¿A qué altura nos encontramos en este momento? A esta altura tú estás respirando el 40% de tu oxígeno. Aquí estaba el sacerdote esperando que le llevaran a uno de los niños y ahí lo desangraban.